Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y hoy voy a estar hablando con Pilar Sanjurjo. Pilar, bienvenida a Entrevidas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Mauro, por la invitación. No, por favor, bueno, un placer enorme. Vamos a estar hablando, bueno, de algo que estás escribiendo actualmente. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Tenés una plaqueta, ¿no? Que sacaste, Lugares Comunes, ahí por la editorial de Patronus Ediciones, en 2021. Sí, Eh, en 2001 la tengo acá justo. Buenísimo. Está, Entramos. Muy linda, ahí está muy buena la edición también ahí de Patronus. También actualmente estás dirigiendo con Misael, ¿no? Con Misael Castillo, una revista digital, Espías Rusos. sí, es una suerte de medio en el que buscamos. Empezó siendo una revista digital únicamente en la que lo que está primando actualmente es el texto, pero nos gustaría que vaya migrando poco a poco a una especie de multimedio en el que un poco lo visual empiece a tomar un poco más de forma y en el que sí, que migre también a lo que puede ser un podcast, a algo más del lado del streaming, pero también haciendo algunas críticas a lo que desde lo mainstream vemos que está sucediendo en lo audiovisual y quizás aportando un poco de contenido, de reflexión, que sabemos que no somos los únicos que lo vienen pensando porque siempre que uno se encuentra en algún espacio de lectura, de feria, etcétera, eh, surge esta conversación respecto a los contenidos, a cómo seguir leyéndonos, cómo seguir encontrándonos, cómo seguir aportándonos y desde ahí surge el objetivo principal de la revista y de saber que en los tiempos en los que estamos ya no alcanza simplemente con el dispositivo de lectura, hace falta modernizarnos y entender que hay otras plataformas que nos permiten esa proximidad y ese acercamiento tanto con las nuevas generaciones como con gente que venimos leyendo hace muchos años y que es algo que también desde la revista nos interesaba porque creíamos que era muy importante no solo abrir lazos entre nuestros contemporáneos que por ahí no se conocen, sino también entre las generaciones que no se conocen y entre universos poéticos que necesitábamos, creíamos que necesitaban leerse y conocerse y retroalimentarse. Y está bueno, ¿no? Esto de por ahí que creen en algún momento algún espacio, no sé, de streaming para hablar de poesía, o bueno, esto que es podcast, y salir un poco también, como decís vos, ¿no? De lo que antes era blog, después se fue armando como en sitios de más de texto. Creo que hoy lo audiovisual, ¿no? Está teniendo un lugar bastante preponderante, ¿no? Sí, sí, desde ya un poco eh, es como al que le gusta el formato libre y solo la lectura, quizás le cuesta un poco moverse para ese lado, pero nosotros creemos que hay un valor y que las herramientas están ahí a disposición de todos y si no las usamos eh, para lo que consideramos nosotros que es importante, que es la divulgación, la producción, fomentar desde donde podemos, sabiendo que también esto, como la mayoría de las cosas que se hacen en la poesía son autogestivas y no dan casi ningún rédito económico, eso como ya descontándolo porque ese ya no es el fin, pero en sí mismo decir, bueno, nosotros ya estamos poniendo un montón de energía y horas de nuestra vida y hay un valor en que justamente sea gratuito, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, nosotros para la revista lo único que tuvimos que contratar fue un servidor. O, por ejemplo, en esta entrevista, bueno, quizás vos accedes a un Zoom Premium, qué sé yo, pero es un costo bajo para lo que permite la accesibilidad a otros universos y el alcance que puedes seguir teniendo. Entonces, me parece que no es algo menor, es algo que si no lo usamos, de a poco esto se puede ir llevando para otros lugares y es importante entender que es un territorio más de disputa, ya no solo la calle, sino también la digitalidad. ¿Y en qué etapa están, ¿no? De por ahí es sumar algo de todo esto a espías rusos. Bueno, estamos en una etapa, la revista, para que te des una idea, empezó
a pensarse el año pasado, pero recién en febrero, enero de este año empezamos a hacer publicaciones y en este momento estamos en una etapa más de divulgación puramente eh, de poetas que invitamos a que nos compartan o que nos escriben en otras oportunidades. Y es- ese es el tronco fundacional de la revista de divulgación, pero también tenemos algunos textos más de producción, de reseñas de todo tipo, de libros, tanto como de películas, de festivales de música y también toda la parte de agenda cultural, podamos decir. Entonces, esa parte que en realidad es lo que a nosotros nos llevó a la decisión de hacer la revista, que era, bueno, hacer un recorrido reflexivo y pensarnos un poco más en la praxis, es la que a su vez más nos está costando, porque implica un ponerse a pensar y a reflexionar y a bajar que muchas veces en la cotidianidad no se logra. Entonces, ese es el estado de situación y es en donde tenemos que ponernos a trabajar un poco más. Pero también la revista o el proyecto, porque ya no es solo una revista, fue migrando para otros lados, porque también estamos llevando adelante un ciclo de poesía con Lidia y Gerardo, que son unas personas maravillosas que tienen un ciclo en la Casona Humahuaca hace más de 20 años y entonces nos invitaron a participar haciendo algunas fechas en ese espacio y sin buscarlo, porque fue una propuesta que nos llegó de su lado, se pudo dar esto que te comentaba al principio de, bueno, queríamos también hacer una lectura o una intersección de las generaciones. Entonces, hay un movimiento interno y un movimiento subterráneo, te diría, que muchas veces uno no piensa y que se van gestando de distintas maneras, pero que eh, van en una dirección en la que nos gusta. Entonces, muchas veces uno piensa, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que ir para este lado o para el otro, y realmente otras veces esas cosas se van dando solas cuando la energía, me pongo un poco hippie, pero la energía está puesta en esa dirección, ¿no? Entonces, eh, ahora estamos en un momento que es, bueno, sabemos a dónde tenemos que ir, nos cuesta un poco más, pero estamos yendo a ese lugar. ¿Y ya hay fecha del próximo evento del ciclo? Sí, 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 justo es este sábado, 9 de agosto. En esta fecha va a estar leyendo Liliana Lukin, va a estar leyendo Antonella Vulcano, va a estar leyendo también Ivo Milá Soto, Gabriel Reches y quizás me estoy olvidando, Daniela Nocetti, una poeta que también es increíble. Y ahí sí, no sé si me estoy olvidando de alguien más porque son 6 personas, entonces a veces me cuesta recordarlos a todos, pero va a ser una fecha muy linda. No, muy bueno. Entonces le decimos a la gente, 9 de agosto, ¿querés pasar la dirección? Sí, la dirección es Humahuaca y, mira, yo con las direcciones, pero si uno pone en Google Casona Humahuaca, acá está. Humahuaca 3508. Si pones la casona de Humahuaca, enseguida te aparece, esa es una de las otras ventajas que tiene ¿Y la y a tecnología. qué hora arranca el 9 de agosto? Arranca a las 6, 6:30, ya estaría ocurriendo la lectura. Es también una fecha linda porque son 2 mesas, en general, como son 6 personas las que leen, hacemos 3 y 3 con un pequeño break. Y después está el micrófono abierto, entonces también Bueno, está bueno es para... algo que nos gusta porque nos gusta que la gente que viene se quede a leer y demás. Y es un ciclo que es muy lindo porque la gente que va a escuchar, en general son todos poetas, entonces se da un clima muy de lectura y el que está en el micrófono abierto también es un poeta que te encanta lo que está haciendo, es como un lindo clima de escucharse y demás
de en qué andás. Viste que a veces el micrófono abierto, Claro. hay gente que tiene la idea de, no sabes con qué te puedes encontrar en el micrófono abierto, pero acá en general es como, bueno, sigue la fiesta para mí, porque seguir escuchando a gente que ya conoces y es ver por ahí alguien que está escribiendo un libro y que te va trayendo algo más de lo que está escribiendo en ese libro, hay Y algo lindo además, ahí. uno nunca sabe, ¿no? Quién está, y por ahí algún editor escucha algo, te pide material, uno nunca se sabe, ¿no? Sí, sí, para mí los micrófonos abiertos están buenísimos siempre para ir a mostrarse y conocer y demás, porque también sucede muchas veces que uno está en una racha por ahí que no está siendo invitado a alguna lectura, pero también tenés que ir a poner ahí en voz tu texto para ver qué pasa cuando la gente lo escucha. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de vos como escritora, ¿no? Bueno, ahí estás con un material que tuve la oportunidad de leer, que es inédito y me encantó mucho, me encantó, perdón, una materia especial. Sería el nombre del poemario. Después nunca se sabe, ¿no? Cuando uno lo va a publicar, que hay charlar con los editores, ¿no? Pero bueno, me gustó mucho y quería preguntarte primero cómo surgen los poemas de este libro. ¿Buscaste algún hilo? Sí, sí, primero es como decís vos, es un libro que tiene un título tentativo, tenía otro título, cambió, así que eh, es una forma de presentarlo al mundo, pero también es un libro que yo vengo escribiendo hace mucho tiempo, empezó con algunos textos que yo escribí en un taller que hice durante 2 años, 3 años, hice taller con Javi Roldán. Sí. Entonces, estos textos los fui trabajando ahí y había una voz que se empezaba a formar y había algo, había un tono, pero luego faltaba un tamiz que, como cuando están en las películas y pasa el director de arte y pone una película que homogeneiza todo el texto, bueno, un poco eso era lo que faltaba. Y ese trabajo más de pulido y de trabajo minucioso lo fui haciendo con Misael, con mi novio, que fue una clínica más intensiva y bastante interesante porque al ser pareja había una profundidad en la lectura y en el conocimiento de los textos que para mí fue alucinante. Yo nunca había tenido una experiencia así nunca había tenido una clínica en primer lugar y nunca había tenido una lectura de tanto compromiso con el texto. Es medio como cuando haces psicoanálisis, imagino que están los dos en el mismo barco trabajando por eso, ¿no? Entonces fue un trabajo muy profundo, de mucho compromiso y, y bueno, quedó este material que, viste, el que es medio obsesivo siempre que lo lee dice, bueno, acá falta un texto, falta agregar, falta algo, que todavía se puede porque es inédito, Sí. pero bueno, la verdad que estoy muy contenta con el resultado en ese sentido. Igual me gustó mucho y lo veo cerrado, digamos. Es como todo, uno puede pulir si quiere cualquier texto toda la vida, porque uno, pero al momento hay que parar, y yo lo vi como muy cerrado, hay como mucho trabajo atrás. Sí, sí, bueno, Borges decía que él corregía todos sus textos siempre, siempre, viste que tenía como Sí, revisión de las todo el cosas. tiempo. Eh, es verdad que también hay que saber cuándo parar porque está esta idea, ¿viste? De, bueno, matás al poema y hay algo ahí de, bueno, tenés que tener el tino de saber cuándo ya estás sobrepensando y qué, qué vuelta de tuerca no hacía falta o qué querías decir realmente. Yo soy mucho de cuando no puedo escribir, volver a lo que ya escribí y hay una pérdida de sensibilidad o de reconocimiento con los textos cuando ya te quedan un poco viejos y muchas veces uno recurre a, bueno, lo tengo que pasar a este nuevo tono y entonces ahí se pierde muchas veces algo, pero también para mí se gana profundidad en eso, porque
si vos te vas acordando que estabas escribiendo en ese momento y podés reforzarlo y alimentarlo, para mí hay varias capas de sentido que se van formando. Entonces, no sé bien por qué decía esto, creo que porque este libro yo lo vengo escribiendo hace mucho tiempo y hay poemas que son de distintas épocas y creo que hay una, una posibilidad de leerlo en distintas sintonías. Por ejemplo, eh, bueno, es difícil porque es un libro inédito, ¿no? Pero eh, el libro simplemente puede leerse como, bueno, no sé, la ciudad puede ser uno de los tópicos, o lo amatorio, o no sé, también a mí algo que me hacía mucho sentido, que me iba presentando mucha curiosidad cuando iba escribiendo este libro, eran los ruidos y el malestar de la ciudad y algo de ese lado. Entonces es como que eso es lo que tiene de lindo la poesía, que es un poco, estoy hace algunos días con este poema de Euge Girayán, que es como, bueno, Sí. el que quiere, sepa leer, que lea, o algo así dice, y, y un poco es eso, bueno, el que quiera leer, que lea, y es lo que permite la poesía en los múltiples sentidos, ¿no? De, bueno, el poema está ahí, cada uno puede leerlo, incluso la misma persona en distintos momentos de su vida, leerlo de distintas maneras. Bueno, nombraste a Eugenia, una gran amiga mía. Pueden ver también ahí, ¿no?, en Espías Rusos que hablaron también del poemario de ella, que publicó ahí por Leviatán. Bueno, estás buscando editorial, así que bueno, estaría bueno si querés leer tres poemas como para cerrar la entrevista, puede ser. Nunca sabemos Sí, quién sí, está sí. del otro lado, ¿no? O sea, algún editor o editora que. Algún editor que pude llegar a entusiasmar. A ver Exacto. si lo sigo. Eh, bueno, empiezo leyendo estas formas de empezar una conversación que hay off the record. Me comentaste que te había gustado. Dale. Bien, bueno, voy. Estamos sentados en el alero del edificio de enfrente. Es de noche fugazmente, y digo fugazmente, porque una luz diagonal avanza entre las medianeras y se ofrece para nosotros que en realidad preferimos la oscuridad. Es verdad que la luz tiene sus virtudes, invita a cansar la mirada en la mínima belleza de los pájaros y si el clima acompaña, se puede hablar de cualquier cosa de este modo, por ejemplo, la probable muerte de los padres es solo eso y no un denso humedal que tiñe y avanza desde las uñas de los pies hasta la boca del estómago y anida ahí. Claro que el día tiene sus virtudes y somos incisivamente conscientes de eso, pero nosotros, es decir, vos y yo, no tenemos la intención de huir a la luz para dilatar el tiempo en la siempre arbitraria belleza de las cosas vivas. Sabemos, aunque nunca lo precisamos, que hay mejores formas de empezar una conversación, extendernos en la llanura de los lugares comunes y atravesarla solo para seguir siendo los mismos. Pero no, nosotros quizás estamos enamorados del filo ácido de las palabras que como vírgenes endemoniadas por las noches nos visitan. Muy bueno. Gracias. Vamos con dos más para cerrar, si querés. Dale. Desde hace algunos días hay un hombre viviendo en mi casa y esta tarde de frente lo vi. La luz blanca de la cocina iluminando su rostro, los pómulos deshidratados, las orejas, su ancho cuello. Esta tarde entonces le pregunté cómo se llamaba, pero él no dijo nada, no habló, no hizo gesto alguno, ninguna pista, aunque lo miré de muy cerca, impávidos los dos.
Anochece y fumo sentada en la ventana. Lo observo sentado en la única silla de la casa, frente al escritorio. No me mira, tiene en cambio los ojos clavados en la pared. Creo que intenta atravesarla. Temo que está atrapado y no sabe a dónde ir. Voy a dejar la casa esta noche. Me iré antes de que la oscuridad sea plena y espero no verlo al regresar. Muy bueno, vamos con el último. Mientras buscas, le cuento a la gente. Estoy hablando con Pilar Sanjurjo. Está leyendo, bueno, un poemario inédito. Bueno, y el último. Muchas gracias, Mauro, por la invitación. No, gracias a vos. Muy Desde el balcón comentamos el crecimiento incipiente de un árbol pequeño en la medianera del edificio de enfrente. Vos lo mirás fascinado, creo que un exceso de esperanza depositada en esa endeble rama raquítica. Los días son silenciosos en tu balcón. Somos vos y yo y la estúpida rama todo el día observándonos crecer. Esta noche soñé que la rama se quebraba y durante todo el tiempo que soñé sentí alivio por ella. Despierta, ahora veo escasamente tu sombra perimetrada. Me zambullo en los movimientos de tu respiración, esperando que las primeras gotas de luz te pellizquen los ojos. Y vos los abrís molesto solo luego de haber intentado retener el sueño. Y me mirás sabiendo que hace horas tengo los ojos titilando. Seguimos acostados. Desde el balcón llega un humo claro, corremos a mirar. Vemos el piso último del edificio de la rama raquítica prenderse fuego. No alcanzamos a ver las llamas. Nos conformamos con el humo espeso escapando desde sus poros. Nos conformamos con las sirenas y el pánico. Nos conformamos con imaginar los pormenores. ¿Habrá alguna mascota en el lugar? ¿Habrán alcanzado a sacar sus ahorros? ¿Qué sería lo primero que agarraría su voz? Muy bueno, muy bueno. Pilar, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. No, muchas gracias a vos y bueno, gracias. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao. Gracias.